Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de meternos de lleno en la historia de hoy, recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar lo que piensas y, si quieres apoyar todavía más, puedes pulsar el botón unirse para convertirte en miembro exclusivo de nuestra comunidad en crecimiento. Ahora sí, acompáñanos a desilvanar una de las tormentas digitales más intensas de la semana. Porque hay silencios que retumban más que cualquier frase, y ausencias de palabras que golpean como una verdad que se niega a disfrazarse. Durante días, el público aguardó a que Can Yaman rompiera la quietud que lo rodeaba como una bruma espesa. Y cuando por fin decidió hablar, no llegó con estruendo, ni con un catálogo de acusaciones. Se presentó con una calma frágil, con una voz que parecía haber pesado cada sílaba antes de entregarla. Optó por la honestidad sin agresión, por la claridad sin herir, y esa lección destapó una posibilidad que muchos se negaban a contemplar. Esta historia nació de apenas unos segundos inestables captados entre la música alta y unas luces con penumbra. Una cámara de teléfono sorprendió a Can Yaman inclinado hacia una joven, sus rostros a escasos centímetros mientras conversaban. El metraje no ofrecía inicio ni desenlace. No había contexto. No se escuchaba diálogo, solo la ilusión de una intimidad. Era un fragmento maquillado para parecer el todo, pero en un mundo hambriento de escándalo, el fragmento basta para alimentar a millones. En cuestión de horas, el clip inundó las redes y se convirtió en munición para quienes ansían pintar traición donde quizá no la hay. Desde entonces, el silencio del actor se transformó en un campo de batalla. Cada hora sin declaraciones era tratada como confesión, cada respiración no exhibida en redes se leía como un dictamen de culpabilidad. Hubo quienes decretaron que el video era prueba tallada en píxeles, otros sostenían que la perspectiva puede retorcer la verdad hasta dejarla irreconocible. Lo peligroso fue cómo terminó imponiéndose una certeza. Mucha gente se convenció de que había presenciado un escándalo, aunque solo vio un rumor a través de la ventana más pequeña posible. Y entonces llegó la noche que cambió la corriente. De pie en un evento organizado por una marca a la que presta su imagen, Can Yaman enfrentó las preguntas que flotaban a su alrededor como humo denso. Sus ojos traían el cansancio de los días, su voz temblaba no por miedo, sino por la sinceridad punzante de quien ya no quiere rehuir. Aclaró que la mujer del video era una amiga de la infancia, alguien que existe muy lejos de la narrativa que los extraños habían inventado. Contó que la conversación captada por la cámara era privada y no romántica, malinterpretada por un encuadre arrancado de todo contexto. Y, sobre todo, defendió no solo su nombre, sino la dignidad de otra persona empujada al centro de la tormenta sin permiso. Recordó a la prensa que las intenciones no se leen desde un ángulo fijo o de unos segundos temblorosos. Insistió en que nadie tiene derecho a exigir la validación pública de su vida sentimental como si su existencia fuese un programa de televisión listo para consumir. Y así, sin pronunciarla, una nueva presencia se volvió evidente por el gesto de protección, de Mehmet Özdemir. Su relación, acompañada por rumores que llevan años merodeando, habita ese espacio delicado donde el cariño rehúsa transformarse en exhibición. Han preferido siempre la discreción al espectáculo, y el silencio de ambos ha sido una manera serena de resistir la maquinaria del chisme. Paradójicamente, esa misma reserva fue combustible de la sospecha que se convirtió en incendio esta semana. Cuando dos personas se niegan a entregar su intimidad a la plaza pública, la sociedad se vuelve más decidida a invadirla. Quienes están cerca de la pareja repiten que el mutismo de Demet no es debilidad ni resignación ante una supuesta traición. Es dignidad. No ha decorado sus sentimientos con frases crípticas, no ha enviado indirectas desde redes sociales. Se niega que la curiosidad ajena dirija sus reacciones. Protege su paz, incluso cuando Internet grita por un gesto que pueda convertirla en espectáculo. Los que la conocen hablan de una mujer que valora la lealtad, el trabajo y la familia más que cualquier aplauso digital. Para ella, el amor es algo que se cuida, no un objeto de entretenimiento. Un amigo de Can, que prefirió no poner su nombre, describió al actor como profundamente sacudido, no por el miedo a las críticas, sino por el espanto que produce ver cómo puede quebrarse la confianza. Cuando un futuro edificado sobre la lealtad puede ser reescrito por la cámara de un extraño, el mundo exterior se vuelve trinchera, y la sinceridad termina usada como munición que genera caos. Duele de un modo particular asistir a cómo amistades reales son mutadas por otros en armas contra ti. Y aunque su declaración fue serena y personal, las discusiones no se apagaron de inmediato. Se reacomodaron, se transformaron y cambiaron de música. Tras sus palabras, los debates rugieron en secciones de comentarios y foros de fans. Algunos se negaron a abrazar cualquier verdad más allá de la impresión superficial del clip, exigiendo pruebas,
explicaciones, exposición. Otros comenzaron a pedir disculpas al darse cuenta de que habían dejado que un rumor se convirtiera en veredicto. El tono fue girando de la condena a la duda, de la acusación al desconcierto. La honestidad de Khan no ahogó el ruido, pero sí alteró su ritmo. Y detrás de su mensaje, había algo más hondo que una defensa, una declaración de principios. Era una afirmación de que los límites privados siguen importando, incluso en un mundo empeñado en borrarlos. Fue también la negativa a sacrificar la calma de otra persona para justificar la propia. No quiso alimentar el chisme transformando sus vínculos personales en espectáculo. Con ese gesto recordó que ser famoso no significa pertenecer a la multitud. Mientras tanto, los más atentos anotaron que en ningún momento se entregó a la tentación de nombrar su estado sentimental como trofeo, y que aún así, la forma en que cuidó a Demet decía más que cualquier titular. En esos silencios compartidos hay pactos que no requieren discursos. En días recientes, algunos testigos han intentado sumar versiones. Puede que la chica del video decida confirmar la historia de la amistad de toda la vida o que elija, con la misma templanza, permanecer en silencio para honrar un vínculo que fue retorcido hasta convertirse en titular. Tal vez aparezcan nuevos ángulos de aquella escena corta, o tal vez la nada complete lo que ya estaba entero. Pero, salga lo que salga, hay una certeza que se mantiene firme. Khan negó la traición sin coartadas, sino por principios. Y ese principio flota ahora en el aire público como una pregunta que nos alcanza a todos. ¿Estamos dispuestos a permitir que las personas sigan siendo humanas, con sus recovecos y tiempos, o exigimos entretenimiento sin reparar en a quien hiere? ¿Aceptamos que un par de segundos jamás cuentan el cuento entero? Quien conoce los vaivenes de la fama sabe que la frontera entre lo que se muestra y lo que se guarda es delgada y fácil de pisotear. Khan ha pasado años entre sets y aeropuertos, con los ojos de muchos puestos en su paso, y aún así se ha repetido la idea de que puede existir un rincón propio que nadie comparte. Demet, por su lado, ha protegido su vida con el mismo criterio: trabajar, crecer, apoyar y, cuando hace falta, callar. Ese acuerdo silencioso se volvió el blanco perfecto para una audiencia que confunde la ausencia de espectáculo con culpa. La noche del evento fue clave por algo más: la forma en que él miró a las cámaras, como si supiera que cada palabra sería diseccionada, y aún así eligió un registro honesto. Evitó el tono defensivo, rechazó la teatralidad y se centró en lo esencial. La verdad no cabe en un video recortado. Dijo que no piensa convertir su vida privada en un reality involuntario, y señaló la crueldad de arrastrar a terceros al barro sin medir consecuencias. En su discurso cabía la posibilidad de que muchos siguieran desconfiando, y aún así lo pronunció. Eso separa a quien desea limpiar su imagen de quien quiere proteger un sentido de dignidad que no pide permiso. A partir de ahí, las voces se polarizaron. Hubo quienes juraron que el acercamiento del clip era innegable. Otros insistieron en que el valor de un gesto nace de su contexto. Un grupo, más silencioso, admitió que el fervor por consumir historias había superado la prudencia. Y el círculo íntimo de ambos, cuidadoso y discreto, se cerró aún más. Se dice que Demet eligió no acudir a esa presentación para no convertir un compromiso profesional en una función sobre su vida personal. También se dice que habló poco y abrazó mucho, que prefirió escuchar antes que reaccionar, y que cuando lo miró, bastó con un asentimiento. Porque a veces la confianza ocupa muy poco espacio y, aún así, lo llena todo. Mientras las llamas del debate ardían, resurgieron las preguntas de siempre. ¿Cuánto debe mostrarse una pareja famosa, cuando la transparencia deja de ser un gesto hacia los fans y se vuelve una rendición? En paralelo, una avalancha de mensajes llegó a sus cuentas con demandas y ultimátums, como si el amor necesitara ruedas de prensa para existir. Entre todo eso, hubo también muestras de cariño, recordatorios de tiempos compartidos, fotografías de proyectos donde la complicidad se veía sin esfuerzo. La memoria colectiva insistió en traer a la superficie aquello que no se filma con facilidad: el respeto, la ternura que no se vende, la mirada que dice estoy. La historia continuará, como siempre, en el murmullo infinito de las redes. Puede que aparezca quien jure haber estado allí y quiera aclararlo todo. Puede que la amiga de la infancia decida hablar o permanezca fiel a la idea de que lo íntimo no se negocia. Habrá quien suelte nuevas imágenes, o quien apague el teléfono y se vaya a otra parte. Lo que no cambiará es el núcleo de esta encrucijada. Khan eligió principios por encima de excusas, y Demet eligió la dignidad de callar antes que el ruido de parecer. En un tiempo en el que la vida privada se pone a la venta, eso ya es una postura. Y ahora, queridos espectadores de escándalos de series turcas, ¿qué opinan ustedes?
Creen que las relaciones entre celebridades deben permanecer en la esfera íntima o que la fama obliga a una transparencia permanente. ¿Es justo que unos segundos de grabación se conviertan en juez y parte? Queremos leerlos. Escríbanlo abajo, cuéntenos cómo lo ven, díganos si creen que el silencio es complicidad o si puede ser, como hoy, una forma de respeto. Porque el juicio fácil abunda, pero la empatía necesita cuidado, y este canal quiere seguir apostando por historias armadas con paciencia. No olvides apoyar este video con tu like, comparte lo que sientes en la caja de comentarios y suscríbete a Escándalos de Series Turcas para no perderte nuestros próximos relatos. Si deseas respaldarnos aún más, pulsa el botón unirse y conviértete en miembro. Así podremos seguir trayéndote narraciones trabajadas con tiempo, contraste y sensibilidad. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la siguiente historia. Mantente atento, mantente amable y recuerda una última cosa. En la pantalla nunca cabe la verdad completa, y muchas veces, aquello que no oímos dice mucho más que los gritos. En este ruido, elegir la calma también es una forma de hablar, y hacerlo, quizás, sea la única salida para que el corazón no se convierta en espectáculo.